Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amados y mis amadas. Qué bueno poderles saludar en esta noche noche de estudio de la palabra del Señor. Te saluda tu amigo, el hermano Marco Delgado, que te dice que tú eres Efesios 1:3, bendecido con toda bendición espiritual. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice que Dios nos bendijo. Así que mi amiga y mi amigo, recibe esta bendición porque dice que Dios nos bendijo. Por tanto, somos bendecidos. Y oído, dice Efesios 1:3, con toda, mi amado, toda es toda bendición, toda. No se quedó ni una. No se quedó ni una. Los cielos fueron barridos para que todas las bendiciones cayeran aquí sobre ti y sobre toda la iglesia de Cristo para la gloria de Él. En esta noche damos gracias a Dios por el privilegio, la oportunidad que tenemos de estar compartiendo la palabra. Compartiendo la palabra. Para nosotros no es ningún problema estar siempre martes, jueves y domingo compartiendo la palabra de Dios. Y quiera Dios que a su tiempo vamos a cegar, como dice la palabra de Dios. A su tiempo cegaremos si no desmayamos. Hay que estar sembrando, mi amado. El sembrador salió a sembrar. Así es que nosotros sembramos, otros riegan, dice, el crecimiento lo da Dios. Gloria al Señor por eso, porque la obra es de Dios, pero hay que sembrar. Hay que sembrarnos, hay que sembrar y hay que regar. Martes, jueves, domingo estamos sembrando y regando, mi amado, la palabra de Dios, para ir afirmándonos en el Evangelio, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así es que yo te animo y te invito para que tomes apuntes de los textos que vamos a ir mencionando en esta noche de estudio. Vamos a comenzar con Hebreos capítulo 10 versículo 1 y mira el tema, mi amado, en esta noche. El tema es la obra única y perfecta de Cristo. Oído, el tema, la obra única y perfecta. Única y perfecta. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche, que en esa obra, en ese sacrificio, esa es la obra, el sacrificio en la cruz del Calvario, en esa obra fuimos hechos perfectos, dice el Evangelio, como lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero por supuesto, primero hay que ver, mis amados hermanos, que la palabra de Dios dice que en la ley no hay perfección. En la ley no hay perfección. Oído, tenemos que estar atentos a esto, porque es muy importante para el conocimiento de la palabra del Señor. Dice Hebreos capítulo 10 versículo 1. Vamos a comenzar allí en esta noche de estudio. En Hebreos capítulo 10 versículo 1. Y vamos a ver que aquí en Hebreos capítulo 10 versículo 1 no hay un modelo a seguir. Por eso es que dice que nada perfeccionó la ley. ¿Por qué nada perfeccionó la ley? ¿Por qué? Porque no hay un modelo a seguir. Así de sencillo, hermanos, eso es todo. No hay un modelo a seguir. Por eso la ley no perfeccionó nada. Mira, y lo vamos a ver. Dice 10:1. ¿Por qué la ley? Oído, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Hay otra traducción por allí que dice la religión judía. La religión judía. Esa es la ley, la religión judía. Dice, no, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Oído, hermanos, esto es muy importante. Cuando leemos tenemos que estar con los 5 sentidos ejercitados en la palabra de Dios, como cuando conducimos un vehículo. Todos los que se montan a conducir un automóvil tienen que tener todos los sentidos ejercitados a la hora de conducir. Todos. Así igual nosotros cuando leemos la palabra de Dios, mi amado. Cuando leemos la palabra de Dios,
tenemos que tener los sentidos ejercitados, y en este caso espirituales. Tienen que ser los sentidos espirituales, no los carnales. Dice allá en 1 Corintios 2:14, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. El natural, o sea, el carnal no percibe las cosas que son del espíritu. Entonces, los que perciben las cosas del espíritu son los espirituales. Romanos capítulo 8 dice que el espiritual piensa en las cosas espirituales, el carnal en las cosas de la carne. Así es que hay que estar, mis amados hermanos, con los sentidos ejercitados, activados. Los sentidos ejercitados, activados en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra siempre. Por eso dice el versículo 1, mira cómo cuesta salir de un versículo, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley tenía la sombra, una sombra tenía de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Así lo dice, no la imagen misma de las cosas. Oído, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Mi amado, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. ¿Por qué nunca pueden hacer perfectos a los que se acercan? Porque la ley no es un modelo a seguir. No es un modelo a seguir la ley. En cambio, con el tema de esta noche, la obra única y perfecta de Cristo. La obra única y perfecta de Cristo. Cristo sí, mi amado. Cristo sí es un modelo a seguir para la gloria de Dios. Siempre tengo que citarte esta cita que está allá en Juan 10:27, donde dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Por qué las ovejas siguen al pastor? ¿Por qué las ovejas lo siguen? Porque ese pastor es digno, es fidedigno. Es fidedigno, mira, y lo vamos a ver ahorita. Por eso la obra única y perfecta de Cristo, porque Cristo es el pastor a quien las ovejas siguen. En cambio la ley era una sombra. La ley, como era una sombra, no hacía perfecto a nadie y no era un modelo para seguir. Mira, la ley no era un modelo para seguir. Eso es lo que está diciendo aquí el versículo 1 de Hebreos capítulo 10. Era una sombra, nada más. Era una sombra. Con este respecto vamos a ver otros pasajes de la palabra de Dios que nos sustentan esto que nosotros estamos enseñando. Como por ejemplo, Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Entonces, con este respecto, vamos a ver aquí en Hebreos capítulo 2, el versículo 9, donde dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Oído, mi amado, está hablando del Señor Jesús, del Señor de gloria está hablando. Dice a Jesús, ahí lo dice perfectamente, coronado de gloria y de honra. A Jesús, coronado de gloria y de honra. La ley no era un modelo a seguir. La ley apenas tenía la sombra de los bienes que iban a venir. Hay otra traducción por allí que me gusta mucho que dice la ley, la religión de los judíos. La religión de los judíos. La religión de los judíos, que era la ley en el Antiguo Testamento, tenía la sombra de los bienes, no la imagen misma de las cosas. Ahora en el Nuevo Testamento, ya Cristo, ya presente Cristo, como dice Hebreos 9:11, dice Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús.
Oído, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Mi amado, el libro de Hebreos realmente es un libro que fue escrito para los hebreos. Mira, ahí el tema lo dice, Hebreos es para los hebreos. Y en la actualidad, mi amado y mi amada, hay muchas personas que no nada que ver con hebreos, con Judá, con Israel, y pretenden judaizarse a sí mismos y judaizar al que puedan, predicar la religión de los judíos. Pero dice la palabra de Dios que esta religión tenía la sombra, no la imagen misma. El que es fidedigno y digno de que nosotros lo sigamos, no una religión judía, sino al que dice Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, oído, coronado, dice aquí, de gloria y de honra. El Señor fue coronado de gloria y de honra por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que está diciendo el versículo 9. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él fue a la cruz por todos. Y como Él fue a la cruz por todos, Dios lo resucitó y Dios lo levantó hasta lo sumo. Dice Filipenses capítulo 2. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Efesios también 4:11 dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es Jesucristo, mi amada y mi amado. Por eso en esta noche la obra única y perfecta de Cristo. No hay nada que se pueda igualar a la obra perfecta de Cristo. No hay absolutamente nada que se pueda igualar a la obra de Cristo. Hay 2 versículos que vamos a leer, o 3, aquí mismo en el libro de Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 28. Mira, hermanos, lo que dice allí, Hebreos 7, 26 al 28, acerca de los sacerdotes. Vamos a ver qué dice acerca de la religión judía, como dice esa Biblia. Dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Oído, mi amado, porque tal sumo, aquí está hablando de Cristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Gloria al Señor. Mi amado, oramos al Señor para que los ojos del entendimiento sean abiertos. Para que los ojos del entendimiento sean abiertos para estar plenamente convencidos en nuestro espíritu de que la obra que Cristo hizo es única y perfecta. La obra única y perfecta de Cristo. Oído lo que dice otra vez el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. La ley no es un ejemplo a seguir. Hebreos 10:1 tiene la sombra. No es un ejemplo a seguir. Pero el sumo sacerdote, Cristo, hecho más sublime que los mismos cielos, como lo estamos viendo, ese sí es digno de que nosotros lo sigamos. Nosotros, las ovejas, seguimos al pastor, al que es digno de toda gloria, al que es digno de toda alabanza. ¿Por qué? Porque su obra es perfecta. La obra de Cristo es perfecta y no hay otra obra en que Dios nos llame a nosotros a confiar. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, dice que somos salvos por gracia y no por obras. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice. No por obras. La única obra, mi amado, la única obra que ha aceptado Dios de un ser humano, de una persona humana, la única obra que Dios ha aceptado es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
Es el sacrificio de Cristo. Dice Romanos capítulo 1 que Dios quedó tan complacido de esa obra. Dice Romanos 1 que lo resucitó de los muertos por el Espíritu de santidad que hay en él. Dice allá en el libro de los Hechos capítulo 2 del versículo 30 en adelante, el apóstol Pedro hablando dice: Dios no permitió que su santo vea corrupción. Oído, mi amado, la única obra humana que Dios ha aceptado, el único sacrificio humano que Dios ha aceptado es el de su propio Hijo. Ese es el único. Dice Gálatas capítulo 1 versículo 4, dice que Cristo se entregó para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas capítulo 1 versículo 4. Mi amado, anota esos versículos para que luego les des seguimiento, porque es la única obra que Él ha aceptado. No hay ninguna liturgia, no hay ningún rezo, no hay ninguna ceremonia, no hay ninguna caminata, no hay nada que nosotros podamos ofrecer con este cuerpo que Dios acepte. Lo único que Dios ha aceptado es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y quedó demostrado porque Dios lo resucitó, Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte. Así lo dice el Nuevo Testamento. A Jesucristo quien lo resucitó fue Dios. Dios no permitió que ese santo viera corrupción y Dios lo levantó de los muertos. ¿Por qué Dios lo levantó de los muertos? Porque Dios quedó complacido por lo que Él hizo por nosotros, la humanidad. Tal es así, mi amado, que dice Romanos 5:1, dice que justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 39, y de todo aquello que por la ley no pudisteis ser justificados. Hechos 13:39, y de todo aquello que por la ley no pudisteis ser justificados, oído, en el que Dios resucitó, porque Dios aceptó el sacrificio que Él hizo por la humanidad. En Él es justificado, declarado libre de culpa, inocente todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Mi amiga, mi amigo, mis hermanos, yo declaro que tú eres un creyente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Jesucristo es el Cordero de Dios. Él lo hizo para Dios, se entregó para Dios. Y al ver Dios ese sacrificio que Él había hecho, en ese sacrificio, en esa sangre, dice Colosenses, que fuimos reconciliados. Dice Efesios que allí mató Dios las enemistades. Dice Colosenses que clavó el acta que había contra nosotros. En ese sacrificio, mi amiga, mi amigo, es lo único que Dios ha aceptado, el sacrificio de Cristo, la obra única y perfecta de Cristo. Dios no acepta ninguna otra obra. Somos salvos por la fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. No somos salvos por obras, no somos salvos por lo que hacemos, no somos salvos por lo que demos. No podemos hacer absolutamente nada aparte de lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hay un versículo aquí en Hebreos 10, pero lo tengo apuntado al principio y al final, la verdad, pero lo voy a dejar para el final. El versículo dice así, que Cristo con una ofrenda nos hizo perfectos. Ahorita lo vamos a leer. Sigamos leyendo Hebreos, vamos a ver. Hebreos 7:26, vamos a ver, Hebreos 7:26, sí, ya lo leímos, pero te lo vuelvo a repetir. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo era este sumo sacerdote? Oído, ¿cómo era? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Sabes, mi amiga, mi amigo, yo he escuchado predicadores, entre comillas, predicadores que no tienen la revelación ellos predican la palabra de Dios porque no tienen otra cosa que hacer. No tienen otra cosa que hacer. Dicen que como Cristo
A Cristo lo hizo Dios pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso lo dice Primera de Pedro 3:18 y 2 Corintios capítulo 5. Entonces, no, ese cuerpo de Cristo era un cuerpo lleno de pecado. ¿Sabes? Yo un día escuché a alguien decir, es que en ese cuerpo de Cristo se manifestó el homosexualismo. Se manifestó el homosexualismo y seguro la prostitución, el homosexualismo de parte de los hombres, seguro, y de parte de las mujeres la prostitución, el alcoholismo y quién sabe qué otras cosas más. Mi amado, yo he escuchado personas que hablan así y se dirigen así en cuanto a que Dios hizo pecado al Señor Jesucristo. Mi amado, estas personas predican así porque no estudian la palabra de Dios, no leen, no saben ni qué es un texto, ni qué es un contexto. Por eso es que ellos hablan y predican así. Realmente la palabra de Dios dice que Cristo se hizo pecado por nosotros, pero no fue que practicó el homosexualismo y la prostitución y que sintió deseos de ser homosexual. Mi amado, eso está muy lejos de la hermenéutica bíblica, muy lejos está. Pero mira lo que dice aquí. ¿Cómo tenía que ser el cuerpo de Cristo? ¿Cómo tenía que ser? Dice el versículo 26, santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, pero él estaba apartado de los pecadores. Es un santo, consagrado a Dios, inocente como un cordero, inocente como un niño, sin mancha. Oído, dice, y hecho más sublime que los cielos. Ahora dice el versículo 27, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Oído, mi amado, Cristo no tenía que estar ofreciéndose, ni tiene que estar ofreciéndose, ni nosotros tenemos que estar ofreciéndolo. Cristo con un solo sacrificio nos perdonó todos los pecados y esto nos lo atestigua el Espíritu Santo. Dice Hebreos capítulo 8 y capítulo 10, nos da testimonio que Dios dice, no me acordaré más de sus pecados y de sus transgresiones, porque en la cruz del Calvario fueron cargados en la persona de Cristo. Este que es santo, este que es inocente, este que es sin mancha, este que es apartado de los pecadores, cargó con los pecados del mundo. El mundo de los escogidos de Dios. Si tú crees que Jesucristo murió en la cruz y murió por tus pecados, déjeme decirte una cosa, tú eres un escogido de Dios. Hay mucha gente que cree que Cristo murió y ahí andan en las redes y hacen burla de eso. Se mofan, sacan chistes, cuentan cuentos de esa crucifixión y hacen un sinfín de cosas burlándose de eso. Esos no son escogidos, esos son los que dice Pedro capítulo 3, que en los postreros días iban a venir burladores. Esos son los burladores de que habla el apóstol Pedro y la carta de Judas. Los burladores. Los que hacen esas cosas son burladores, dice Pedro. Dice Pedro capítulo 2, dice, a lo cual dice que fueron destinados para perdición. Oído, destinados para perdición. Destinados. Nosotros no somos de los que cogemos de burla el sacrificio de Cristo, mi amado, de ese santo que allí murió, de ese hombre sin mancha, inocente, de ese hombre apartado de los pecadores. Él lo hizo por nosotros. Por eso la obra única y perfecta de Cristo es allí en la cruz del Calvario. Nosotros alabamos lo que Cristo hizo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, es tontera para los que se pierden, es burla para los que se pierden, pero para los escogidos, así como tú y como yo, mi amiga y mi amigo, para los escogidos, eso es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así está escrito y así lo recibimos. Y ese es el testimonio que nos da el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad.
Dice el versículo 27 que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley, oído mi amado, ¿por qué la ley? ¿Por qué la ley no hace a nadie perfecto? Porque la ley no es un modelo a seguir. La ley no es un modelo a seguir, aunque allí ande 1 billón de personas predicando de que es que por la ley, por la Torá, por los mandamientos, por esto, por el otro, la ley no es un modelo a seguir. Dice el versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Oído, mi amado, hay que ponerle mucha atención a la palabra de Dios cuando la leemos. La ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, oído, posterior a la ley, al Hijo de Dios, hecho perfecto para siempre. La palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo de Dios, al Hijo de Dios, hecho perfecto para siempre. La ley, mi amado, vuelvo otra vez a repetirte, la ley no podía hacer a nadie perfecto porque la ley no es un modelo a seguir. Pero ahora, ¿será un modelo esta palabra que estamos predicando en esta noche acerca de nuestro Señor Jesucristo? ¿Será un modelo el Señor Jesucristo para nosotros? ¿Ah? ¿Será un modelo para que nosotros lo podamos seguir a Él? Dice el versículo 28, me gusta mucho, la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, juró el Señor y no se arrepentirá. Es que hay que leer el capítulo 7, hermanos, de Hebreos. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese es el juramento que Dios le hizo a su Hijo Jesucristo. Entonces, de acuerdo a ese juramento posterior a la ley, dice que es el Hijo hecho perfecto. Mi amada, mi amado, nosotros creemos en el Hijo de Dios hecho perfecto. Creemos en el Hijo de Dios que fue hecho más sublime que los mismos cielos. Creemos en el Hijo de Dios que está a la diestra de la majestad en las alturas, como dice Hebreos capítulo 1 versículo 3, dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Vamos a ver si es así. Hay veces que Hebreos capítulo 1 versículo 3, note lo que dice allí Hebreos 1:3 para que lo anotes, mis amados. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Está hablando de Cristo. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo. La palabra de Dios, la inefable palabra de Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Cristo. Habiendo efectuado Cristo la purificación de nuestros pecados, habiéndolo hecho, habiendo terminado el trabajo que Él vino a hacer por la voluntad de Dios, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mi amado, ¿será fidedigno Cristo para ti, para mí, mi amiga, mi amigo? ¿Será fiable seguir al Señor de los señores, al Rey de los reyes? La ley no es fiable seguirla, mi amado. La ley no es un modelo a seguir, pero Cristo sí. Y la palabra de Dios da testimonio de quién es al que nosotros estamos siguiendo. La palabra de Dios nos da testimonio de en quién nosotros estamos creyendo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, yo sé a quién he creído. Hay otra traducción que dice, yo sé en quién he creído. Mi amiga, mi amigo, ¿estás tú plenamente convencido en quién tú has creído, estás creyendo y continuarás creyendo? Mis hermanos, seguir a Cristo no es creer hoy en Cristo y más tarde decir, no, es que yo creo mejor que fulano y sutano están más cerca de Dios y ellos me pueden ayudar. Ellos me pueden echar una manita.
Sin mencionar nombres, mi amiga y mi amigo, mis hermanos, ustedes saben que allí afuera hay gente que tiene muchos mediadores, como te lo dije anteriormente, muchos mediadores, hay muchos que tienen muchas liturgias, mucha religiosidad. Hay personas que tienen mucha religiosidad. Se queda uno asombrado de ver las personas cuánta religiosidad hacen para agradar a Dios, cuando la única obra que Dios ha aceptado es la de su Hijo. Y a nosotros Dios nos acepta por la fe en su Hijo. Dice Gálatas capítulo 2 versículo 16, dice, y de todo aquello que por la ley, vamos a leerlo. Ese versículo que te estaba mencionando es Hebreos 13. Gálatas 2:16, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Yo los tengo hoy anotados, pero no los tengo, solo el versículo, hay veces lo escribo todo. Hoy solo tengo los versículos anotados. Gálatas 2:16 dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Mira, te lo voy a leer, te lo dije de memoria, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, oído, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por eso dice Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:9. Porque el 8 dice, Efesios 2:8, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras. Es lo que está diciendo aquí Gálatas 2:16. Nosotros, le está diciendo Pablo a Pedro, nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Oído, así aparecen los mejores manuscritos en todo, como aparece aquí, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hay otra cita muy parecida a esta que se encuentra en Gálatas capítulo 3. Romanos capítulo 3. Déjame leértela. Romanos capítulo 3. Una cita muy parecida. Dice Romanos 3:20. Romanos capítulo 3, versículo 20, dice así, ya que por las obras de la ley, ¿te das cuenta, mi amado? Estos versículos que estamos leyendo, ¿te das cuenta que la ley no es un modelo a seguir? No, la ley no es un modelo a seguir, pero mira, allá afuera hay personas que le llevan la contraria a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, mi amado, con lo que estamos tratando. Es la palabra de Dios. No es por obras, no es por guardar el sábado, no es por hacer liturgias, no es por hacer rudimentos, no es por hacer cosas. Dice el apóstol Pablo allá en Colosenses, guardar los días, los meses y los años. Me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Allá le dice a los Gálatas también en 4:9, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Si nosotros leyéramos eso en un Nuevo Testamento que yo tengo aquí, dice, ustedes comenzaron por las obras de la carne y ahora van a terminar por la ley. Y el apóstol Pablo allí les dice, en Gálatas 3, les dice, ustedes recibieron al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Cómo recibieron al Espíritu? Si fue por la ley, ok, sigamos la ley, pero no fue por la ley, fue por el oír por fe. Porque es por fe, mi amado, es por el oír por fe. Mi justo por la fe vivirá. Por eso dice Romanos 3:20 que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por tanto, la ley no es un modelo a seguir. No es un modelo a seguir. El que es modelo a seguir es la obra única y perfecta de Cristo.
La obra única y perfecta de Cristo, mi amado. Esa es la que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Lo que Cristo hizo por nosotros. Dios nos ha llamado a nosotros a tener comunión con la sangre de Cristo. Dios nos ha llamado a nosotros a tener comunión con ese pan. El pan vivo que descendió del cielo, que fue crucificado. El pan verdadero. Cristo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Hay algunas personas, mis amados, que son religiosos y todo lo cogen por religiosidad nada más. Las cosas hay que verlas espiritualmente y vivirlas espiritualmente para seguir a Cristo. Para seguir a Cristo. Dice la palabra del Señor, mi amado, otro versículo más que hay. Otro no, mire. Esto está plagado realmente está plagado de palabra. Dice Hebreos 10:22. Solo que ya, mira, ya el tiempo se nos fue, hermanos. Estamos sobre el tiempo ya. Qué lástima, porque este tema hay que, mire, hermano, este tema hay que estárselo comiendo. Como decimos aquí popularmente, masticándolo. Rumiándolo como las vacas, rumiando. Las vacas pasan rumiando todo el día. Hay unas anécdotas allí que hablan acerca de esas vacas que rumean. Dice Hebreos capítulo 10, versículo, Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. Vamos a ver qué nos dice allí la palabra de Dios. Pero Cristo, oído, hermanos. Si Cristo es digno de que nosotros lo sigamos, si Cristo es nuestro modelo a seguir, ¿será Cristo nuestro modelo a seguir, hermanos? ¿Será Cristo? Dice que la ley no es un modelo a seguir. La ley no es, si la ley no es un modelo a seguir, porque dice Hebreos 10:1 que tiene la sombra, no la imagen misma de las cosas. Si dice que tiene la sombra y no la imagen, hermanos, no es modelo a seguir. Dice Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios. Y dice el versículo 14, hermanos, dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Oído, mi amada y mi amado, oído, familias todas del planeta Tierra y todas las naciones del mundo. Hebreos 10:14 dice que Cristo con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No solamente fuimos salvados, redimidos, perdonados, sino que también fuimos santificados para la gloria de Dios. Fuimos hechos perfectos, somos perfectos delante de Dios, espiritualmente hablando, porque en la cruz del Calvario, con la ofrenda de Cristo, Dios nos perfeccionó una vez y para siempre. Dios nos perfeccionó una vez y para siempre, para su gloria, solamente para su gloria. Vamos a terminar con Colosenses capítulo 1, porque hay que terminar, hermanos. Luego continuamos con este tema si el Señor así lo tiene a bien. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Quiera Dios, mi amiga y mi amigo, nosotros oramos para que tú seas uno de esos, una de esas, a quien Dios quiso darle a conocer esta riqueza, a quien seguir. Porque por allí andan muchos que andan siguiendo la ley, mi amado, son acérrimos de la ley, son acérrimos de religiosidades, son acérrimos de ritos, son acérrimos de un montón de cosas carnales y ellos creen que van bien, que van por el camino bien. Pero esto es a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas. Esto no es una cuestión de burla y de pasatiempo. Esto es una riqueza que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo y nos la dio a los que le aman.
y se la va a dar a los que le aman y se la dará mañana a los que le aman. Por eso dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Oído, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mi amado, los sumos sacerdotes eran débiles hombres y todos los que practican la religión son débiles hombres que tienen que estar continuamente con las mismas liturgias porque no están perfectos. ¿Por qué no están perfectos? Porque no le ha placido a Dios que conozcan esta verdad de la palabra de Dios, a quienes Dios quiso dar a conocer. Nosotros vivimos en esa ignorancia. Yo y muchos que yo conozco vivimos en esa ignorancia. No le había placido a Dios alumbrarnos los ojos del entendimiento, pero no se dio por vencido Dios a arrancarnos de este mundo. Un día nos abrió el entendimiento y hoy vemos cara a cara para la gloria de Dios, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que mi amada, mi amado, quiera Dios que hoy sea tu día. Hoy sea como un día fue el día de nosotros. Ojalá que hoy sea el día para ti en que tú puedas ver la gloria de Dios en la persona, en el amado Jesucristo, en el único sacrificio que Él hizo, que es perfecto y que es digno de que nosotros lo sigamos. Él sí es digno de seguirlo. La ley y todo lo demás no es digno, mi amado. Allí, hermanos, no hay modelo a seguir. El único modelo a seguir es Cristo, el que murió, el que fue sepultado y el que vive por toda la eternidad, el que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros para la gloria de Dios. Mi amado, quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15. Estamos en Facebook y en YouTube también para la gloria del Señor. También tenemos un lugar de reunión en San José Centro, de las oficinas de acueductos y alcantarillados, oficinas muy conocidas, ahí a 100 metros al sur, 225 metros al este. Allí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Gloria al Señor. Mi amiga, mi amigo, mis hermanos amados, los declaro que Cristo con una ofrenda nos hizo perfectos una vez y por la eternidad. Gloria al Señor. No hay que buscar más perfección, ya estamos perfectos en Él. Él es un modelo digno, fidedigno a seguir. Gloria al Señor. Buenas noches.